Ahora iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el resto del planeta. Un análisis de la realidad que reflejan los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar por las portadas. Y esta de diario El Mundo de Honduras dice así: casi 10.000 detenidos en 2 semanas. Este es del Salvador, perdón, este es del Salvador, de la República de El Salvador. Casi 10.000 detenidos en 2 semanas de régimen de excepción. Estudian prorrogar la emergencia, dice este diario, a propósito de las medidas que han tomado las autoridades y que también han arrestado a más de 9.600 personas durante el régimen de excepción. Hasta ayer los juzgados especializados habían procesado a unos 2.219 presuntos pandilleros. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ve posible prorrogar el régimen de excepción, algo que la oposición rechaza. Esta es lo que pasa estos momentos en El Salvador. En el costado derecho dice: Bukele acusa a gobierno de Biden de apoyar a las pandillas. Es grave la acusación. Efectivamente es una declaración dura y fuerte contra el gobierno de Joe Biden. Esto ha generado polémica, evidentemente, pero estamos pendientes de que efectivamente con esto pueda ser solucionada la crisis de inseguridad que vive El Salvador. Pero también se rechaza que con estas medidas no solamente que habrá una reacción, sino mucho más violencia en El Salvador. Pero bueno, esperemos que eso no ocurra. Esto lo dice el diario El Mundo de El Salvador. En cambio, el Comercio de Lima, en su tradicional postura editorial, evidentemente sigue con el análisis de la desaprobación de los jóvenes a Castillos, que crece 16 puntos, dice acá en el costado derecho. Es decir, se pasan analizando. El día que publiquen la encuesta de la aprobación y desaprobación de la prensa peruana, vamos a ver si la ponen en primer lugar, porque en una encuesta en Twitter, la prensa peruana perdió 81%. Nadie le creía a la prensa tradicional cubana en un 81%. Por supuesto que es una cuenta de Twitter que lanzó la encuesta y a partir de eso no necesariamente es una encuesta muy válida, pero es sintomática de la aprobación que tiene la prensa en el Perú. ¿Cuál es el titular principal? Colapsa la entrega de pasaportes en migraciones. La misma imagen casi idéntica, copiada de lo que ocurría hace pocas semanas o pocos meses, en el mes de enero, efectivamente en Ecuador, en la provincia de La Suay, en la provincia de Azogues y también en la provincia de Loja del Ecuador. Es decir, siguen las personas yéndose de estos países, de Perú como de Ecuador y de otros, por las difíciles circunstancias que atraviesan. Esta es casi copiada la imagen de lo que ocurría en Ecuador hace pocas semanas, como digo, hace pocos meses. Pasamos al universo de Guayaquil. La liberación de Jorge Glass ha desatado la furia entre la prensa y los periodistas de derecha de este país andino. Por eso el titular: la Corte de Santa Elena revisará si procede o no el habeas corpus para Glass. Puede hacerlo, puede revisarlo, pero las garantías constitucionales, los derechos no son regresivos y por lo tanto esta situación no tendría vuelta atrás. Han dicho varios especialistas que no se vinculan a esa bipolaridad de odio y rencillas que hay en la prensa y en la derecha ecuatoriana. En cambio, la otra información dice: mientras tanto, en la Asamblea se señalan 3 hechos ocurridos en los últimos 5 meses que configurarían un pacto político entre Guillermo Lasso y el correísmo. Seamos absolutamente más claros, no es en la Asamblea que se dice eso. Son los partidos políticos de izquierda democrática que pactó con el gobierno para tener a sus vicepresidentes en la Asamblea. Lo dice el Partido Social Cristiano, que llevó al poder al señor Guillermo Lasso y que además ha sostenido políticamente en los últimos años la línea de derecha de ese gobierno o de ese candidato. Y lo dice Pachacuti, que tiene un pacto con el gobierno de Guillermo Lasso para tener en la presidencia de la Asamblea a la señora Guadalupe Llori. Entonces, si son más responsables, evidentemente deberían decir quiénes han pactado con el gobierno, cuáles son las medidas que han tomado para que exista un supuesto pacto entre Lasso y el correísmo, lo cual es evidentemente un absurdo político frente a los hechos. Que dicen además que el último es el habeas corpus para Jorge Glass. Pero si ayer salió el presidente a decir que no había ningún pacto, el gobierno lo niega rotundamente. Pero de ahí a que se diga que en la Asamblea hay 3 hechos ocurridos en los últimos 5 meses, ¿cuáles serán esos hechos? Según el Partido Social Cristiano y el señor Jaime Nebot, 1, la aprobación de la reforma tributaria, en la que el correísmo se abstuvo. 2,
las amnistías en las cuales los socialcristianos y el grupo de Guillermo Lasso votaron en contra, es decir, no hay acuerdo. Y la elección de Yori o la salvación de Yori, donde el correísmo tampoco ha apoyado. Así que no mientan, señores del universo, sean un poquito más responsables. Y la noticia que también causó revuelo en las redes sociales es que el ex contralor subrogante Pablo Celi pasará a prisión domiciliaria porque ya cumplió 65 años de edad y es un derecho que garantiza las leyes, la Constitución. La decisión fue parte del cuarto día de audiencia del juzgamiento del delito de delincuencia, pero lo que se conoce es que hasta que lo sentenciaran, prorrogaron las audiencias hasta que cumpliera, por supuesto, los 65 años y obtuviera la prisión domiciliaria. Y miren esta fotografía, que eso es lo que sí podemos agradecerle al diario El Universo que la coloque en portada. Cierre de vías con racimos de bananos. Productores bananeros volvieron a protestar por sus pérdidas. Evidentemente tienen unas inmensas pérdidas. Los bananeros han botado plátanos, banano en las carreteras, se está vendiendo prácticamente a precio de nada el banano porque no se está exportando. Y como el señor presidente Guillermo Lasso dijo que con los ricos no va a tener ningún acuerdo para ayudarlos, pues ahí está la protesta. Esto ocurrió ayer y se ha venido dando en algunas partes del país también esto. Y aquí un dato que deja preocupados a algunos expertos. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, son 35.508 los decesos en total por COVID-19, pero evidentemente hay otras cifras. Esto es lo que oficialmente dice el gobierno, pero hay una cifra superior a 50.000 de la que hablan que se incrementó. Aquí en la parte inferior dice: según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, existe un incremento en el país de 44.000 casos probables de COVID-19 que corresponden al periodo 2020 y 2021. Pero de lo que no hablan es de las cifras reales, porque hay más de 20.000, es decir, si suman 35.000 más 20.000 de los que se supone que han sido por una u otra razón a causa de la COVID-19 y que no se registraron como tales, entonces la cifra superó los 50.000. Esto es lo que tiene en duda y además genera cuestionamiento de parte de los expertos en este sentido. En la parte inferior, más información sobre los fallecidos que ha causado el invierno. Aquí está, 57 fallecidos ha causado el invierno en Ecuador, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. El invierno ha dejado además 31.000 personas afectadas. Información importante que no se ha destacado en los últimos días por la disputa política que se ha desatado. Pasamos a Chile. El Mercurio de ese país dice que la Convención Constitucional aprueba atribuciones y deja en minoría a los magistrados en un nuevo gobierno judicial, que es lo que se está proponiendo, por supuesto, a propósito de este tema, de esta discusión de la redacción de la nueva Constitución para dejar atrás la pinochetista. Más allá de eso no hay grandes novedades, pero sí hay un dato que está aquí al costado izquierdo. El Pleno de la Convención Constitucional define a Chile como un Estado social, democrático y de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, que sería la denominación principal doctrinaria de la Constitución, de la nueva Constitución chilena, que se tendrá que aprobar en los próximos meses cuando concluya el trabajo de la Convención Constitucional. Esto es lo que está en debate estos momentos en Chile. Pasamos a Granma, que efectivamente da cuenta de varios temas de orden político. Cuba desembarcó otra vez en playita de Cajobabo, altar sagrado de la patria, a los 127 años del desembarco de José Martí y Máximo Gómez junto a otros expedicionarios por playita de Cajobabo. Los cubanos volvemos al lugar de los hechos para revivir la historia, dice el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y en el Estado de Derecho, información que ustedes pueden apreciar, condecorados los colaboradores médicos cubanos por su servicio distinguido en Sudáfrica. Y abajo, algo muy importante. Los diputados cubanos debaten el proyecto de leyes que analizarán la próxima sesión del Parlamento, de lo cual estaremos dando cuenta en las próximas emisiones informativas alrededor de este tema. Pasemos al país de España, con información más de orden local. Mañueco se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. La Dirección Nacional del Partido Popular apoya el acuerdo del gobierno en Castilla y León y no descarta que se pueda repetir para llegar a la Moncloa. Cambio de figuras, cambio de correlación de fuerzas también en España. Pero lo importante, quizás para interés
global, el embargo de petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea. Guerra en Europa, día 48, Moscú ataca Dnipro para aislar la mitad oriental de Ucrania y destruye su aeropuerto clave para el suministro de las tropas. Aquí tienen este tema. Y acá, efectivamente, lo ocurrido en Francia, Emmanuel Macron, actual presidente que busca la elección en Francia, busca en los feudos que ganó Le Pen la victoria para la segunda vuelta, que es lo que está en este momento en álgido debate en Francia. Avancemos en los portales informativos, lo que ocurrió en México, lo que analizamos ayer con Georgette Ramírez en clave política. López Obrador califica de éxito completo la consulta de la revocación del mandato, lo dijo en su tradicional rueda de prensa matinal. Muy temprano en la mañana habló del tema y efectivamente hizo una evaluación general del asunto y ya lo vimos, como digo, en el análisis realizado en clave política, que esto constituye un espaldarazo a su gestión y por supuesto una afinación más de su gestión y de su proyecto político. Vamos a ver en el costado derecho información de otra naturaleza. El señor Iván Duque en Colombia reitera que el ejército actuó como en todos los protocolos de la masacre del Putumayo que dejó 11 personas muertas. Es decir, para matar hay que utilizar todos los protocolos. No importa si son civiles, si se puede precautelar su vida, no hubo un solo disparo de rechazo, pero los mataron. Y ahí quedó todo. Es decir, ha justificado lo que ya se ha convertido en una norma en Colombia. Asesinar, después pedir explicaciones, revisar los papeles y darse cuenta que no eran ni guerrilleros, ni paramilitares, ni narcotraficantes, era población civil. Pero de esto en Colombia saben mucho más. Y más información la tiene usted ahí. En la parte inferior, una importante entrevista que realizaron al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que efectivamente abordó varios temas de la actualidad latinoamericana. Una entrevista que les recomiendo revisarla. Pasamos al portal informativo de Telesur con información actualizada. Los mexicanos se movilizarán en respaldo a la reforma energética. La votación sobre la reforma energética en la Cámara de Diputados, prevista para este martes, se ha aplazado para el próximo domingo. Por eso les decía que es información actualizada, porque el debate se abrió este fin de semana también alrededor de esto, por resultado también de las elecciones del referéndum revocatorio, pero pasó para el domingo. Costado derecho, más información. Sri Lanka se declara en default al impagar su deuda externa. Y el Consejo de Seguridad tratará la hora de violencia en Colombia. Ojalá lo trate, lo aborde y además se pidan sanciones efectivas a los responsables políticos, en este caso al señor Iván Duque. Y el presidente peruano podría anunciar nuevos cambios ministeriales para bajar la presión en su contra por el pedido también de vacancia. Pasamos entonces a RT. Esta es la declaración del presidente ruso Vladimir Putin. Dijo: no cabe duda de que se lograrán los objetivos y las tareas de la operación en Ucrania. Ayer se reportó ampliamente sus palabras con respecto a la evaluación de ayer, el día 47 de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Un balance positivo hasta el momento, que no da cuenta tampoco de cifras de muertos de lado y lado. Y aquí algo que sí les invito a leer en RT. 4 claves sobre la salida de prisión del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, por un habeas corpus que el gobierno ya apeló. Y no tenía por qué apelarlo, pero bueno, ahí tiene. Ese es el rol que juega el gobierno actualmente. Vamos cerrando con Radio Francia Internacional, a más allá de las elecciones, que tiene amplia información de lo que está pasando en este momento, a propósito ya de las negociaciones para saber con quién cuentan cada uno de los finalistas para la votación de segunda vuelta. La nota principal dice: Londres investiga información sobre supuesto ataque químico en Ucrania. ¿Y por qué no hablan de las armas biológicas que desarrollaron los estadounidenses en Ucrania? Esto deberían tener en principio como base fundamental de toda investigación. No se olviden que el señor Boris Johnson se paseó por las calles de Kiev en un alarde de arrogancia, pensando que su presencia puede doblegar o inclinar la balanza a favor de Ucrania en el conflicto bélico. Fue a pasearse, se hizo las fotos y regresó inmediatamente. La agencia española EFE dice que Chile se define como un Estado social de derecho en su nueva constitución. Es prácticamente un cambio radical, una reconstitución del significado mismo del Estado de Chile, después de lo que tiene como vigencia la actual Constitución. Leamos lo que dice la agencia EFE.
La Convención Constituyente de Chile aprobó este lunes definir al país como un Estado social de derecho en la nueva ley fundamental, un hecho que diversos constituyentes y expertos interpretan como un punto de inflexión en la historia del país, donde el Estado tiene un rol subsidiario. Por supuesto que sí, ahí manda la empresa privada, manda los grupos de poder, y aquí tendría otro rol. Pero bueno, eso está en el papel, hay que debatir y hay que aprobar. Esto es lo que está pendiente en Chile. Costado derecho, más información que usted pueda apreciar. Si quiere ingresar a la agencia EFE, ahí tiene la información para actualizarse minuto a minuto también. Por suerte no ha sido la principal, la de Estados Unidos, que normalmente tiene la agencia EFE. Hagamos una pausa, enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.